Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Martín Puchau y a continuación procederé a presentarles el trabajo de la materia Metodología de la Investigación de la Escuela Ars Nova Online titulado Onda Nueva, acercamiento a la creación de un género. Durante la década de los 70, Aldemaro Romero y Francisco El Pavo Frank Hernández eran dos de los músicos más prolíficos de la escena musical venezolana. Ambos contaban con importantes discografías a sus espaldas, a la vez que participaban en diversas agrupaciones dentro de la escena musical venezolana. Sin embargo, uno de los hitos más resaltantes de sus carreras estaría aún por llegar, con la creación de un nuevo género, la onda nueva. Aldemaro Romero nació en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el 12 de marzo de 1928. A pesar de que su padre, Rafael Romero, era músico, nunca tuvo una formación musical formal, aprendiendo a cantar y tocar el piano y la guitarra de forma autodidacta. En 1942, a los 14 años, se trasladó a Caracas junto a su familia, en donde se integra a la escena musical de la capital, escapándose de su casa para tocar en clubes nocturnos y emisoras de radio. En 1952 viaja a Nueva York, donde, además de grabar para diversos artistas latinos como acompañante, graba su primer LP histórico, Dinerín Caracas, en el cual adapta música tradicional venezolana al género de música de salón. Falleció el 15 de septiembre de 2007, a los 79 años. Francisco Hernández, el Pavo Frank, nació en Villa de Cura, estado de Aragua, el 26 de septiembre de 1934. En 1944 se trasladó junto a su familia a Caracas, donde comenzó sus estudios de batería. En 1948 comenzó a tocar en la orquesta de Manuel Ramos, donde por su corta edad fue apodado como El Pavo. Conoció a Aldemaro Romero cuando éste lo invitó a tocar en su orquesta de baile, de la cual formó parte por 10 meses. Entre las décadas de los años 60 y 70, tuvo algunos de los momentos más importantes de su carrera, entre los que se destacan una suplencia a Tito Puente y la grabación del disco Mongo at the Village Gate con el percusionista Mongo Santamaría. Falleció el 16 de junio de 2009, a los 74 años. Origen de la onda nueva. Existen dos versiones ampliamente aceptadas acerca del origen del género. La primera, expuesta por el periodista Federico Pacanins en su libro Conversaciones con Aldemaro Romero, describe que Romero, durante su estancia en Europa, decide, invadido por la nostalgia, componer sobre los aires propios de su tierra, dándose a la tarea de crear una versión internacional del joropo. La segunda, expuesta por el Pavo Frank en diversas entrevistas, expone que la onda nueva surgió por casualidad, cuando en un encargo publicitario realizado bajo la premisa de un sonido venezolano moderno, utilizando instrumentos como el piano, el bajo y la batería, tuvo la idea de tocar una variación del patrón de bossa nova, que normalmente es escrito en 4/4, en 3/4, idea que agradó a Romero y terminó conformando la base rítmica del género. Sin embargo, en lo que al nombre del género se refiere, la historia se encuentra reportada por quien se lo otorgó, el economista y publicista Jacques Brownstein, a quien Romero, después de tocarle alguno de los primeros temas del género, le preguntó qué nombre le pondría, ocurriéndosele a Brownstein el nombre de Onda Nueva, con el cual el género fue bautizado. Definición del género. Al igual que con su origen, existen dos versiones de la definición de la onda nueva, ambas establecidas por Romero. En la primera, establece que la onda nueva no es más que un cambio de orquestación a la hora de tocar música venezolana, sustituyendo el arpa, el cuatro y las maracas por el piano, el bajo y la batería, el trío ideal para tocar jazz. En la segunda, define el género como una forma de joropo urbano que acude a nuevos elementos en respuesta a las corrientes musicales de la época, con el propósito de llevar el joropo al ámbito musical contemporáneo. Sin embargo, es importante resaltar la importancia del elemento rítmico en la onda nueva, aspecto destacado por Romero y otros músicos de la época como una creación digna de ser registrada. Influencias de la onda nueva. Con la popularización del jazz a nivel mundial durante las décadas de los 60 y 70, surgieron en países como Brasil movimientos de fusión entre la música tradicional latinoamericana y el jazz, cuya influencia fue de gran importancia en la creación de la onda nueva, siendo estos la bossa nova de Brasil y el nuevo tango de Argentina. La bossa nova nació en Brasil en 1958, durante una época de gran auge cultural en ciudades como Río de Janeiro,
en donde músicos como Antonio Carlos Jobim y João Gilberto buscaban darle una nueva voz a la música brasileña mediante su fusión con el jazz. La bossa nova llegó a Venezuela alrededor de los años 60, teniendo gran popularidad en la escena musical venezolana. De este género se inspira el componente rítmico de la onda nueva, que como fue descrito anteriormente es una variación del ritmo de bossa nova trasladado de un compás de 4 cuartos a 3 cuartos. Por otro lado, el nuevo tango nació en los años 50, creado por el músico y compositor argentino Astor Piazzolla, mediante la fusión del tango con elementos del jazz y la música clásica, bajo la premisa de modernizarlo e interpretarlo de manera contemporánea. Tuvo su auge en la década de los 70, con piezas reconocidas internacionalmente como La Muerte del Ángel, Libertango, Oblivion, entre otras. Discusión. Al revisar la historia que rodea a la onda nueva y su creación, se observaron dos aspectos de importancia. En referencia a sus creadores, resulta innegable que sin el genio musical de Aldemaro Romero, el género nunca hubiese llegado a existir. Sin embargo, es importante resaltar el papel fundamental de Francisco "El Pavo" Frank Hernández por ser el creador del ritmo de la onda nueva. No obstante, a pesar de lo verificable que es este hecho, en muchas de las fuentes que se encuentran al investigar sobre la onda nueva, se establece a Aldemaro como su único creador, sin la participación de El Pavo Frank en la creación del género. En consecuencia, se considera importante la inclusión de Francisco "El Pavo" Frank como co-creador del género. Por otra parte, se puede considerar que la motivación de Romero y El Pavo Frank para el desarrollo del género de la onda nueva fue internacionalizar la música venezolana a través de su fusión con el jazz, un género de gran popularidad en ese entonces, y otros movimientos de la época, pudiendo participar en festivales musicales internacionales en donde se logró mostrar la música venezolana a un nuevo público. En este sentido, se aprecia una similitud con la razón del surgimiento de la bossa nova y el nuevo tango, la búsqueda de la internacionalización de la música de sus países de origen. Los creadores de estos géneros, al igual que Romero y Hernández, buscaban que la música de sus países sobrepasara sus fronteras, al fusionarla con música popular de la época, como lo era el jazz, encontrando nuevas formas de expresión dentro de su propia música. Conclusión. La creación de la onda nueva es el resultado de la colaboración de dos músicos, Aldemaro Romero, responsable del aspecto melódico y armónico, y Francisco "El Pavo" Frank, creador del ritmo característico del género, teniendo como influencias el jazz y dos de los movimientos de música popular latinoamericana que éste influenció, la bossa nova de Brasil y el nuevo tango de Argentina, compartiendo con estos dos últimos el objetivo de la internacionalización de la música tradicional de sus países.